Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola mis hermanos, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana transmitiéndole desde Lima, Perú. Hoy tendremos, ya estamos en la lección 40 del manual de Ven Sígueme. El título para esta semana es Yo soy la ley y la luz. Que estudiaremos en esta semana los capítulos 12 al 16 de Tercera de Nefi, del libro de Mormón. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, una pequeña introducción, ¿sí? Que dice lo siguiente: al igual que los discípulos de Jesús, que se congregaron para escuchar el sermón del monte en Galilea, las personas que se reunieron en el templo de abundancia habían vivido la ley de Moisés. La habían observado porque orientaba sus almas hacia Cristo. Y ahora Cristo estaba ante ellos, declarándoles una ley mayor. Pero aún aquellos de nosotros que jamás hemos vivido la ley de Moisés, podemos reconocer que la norma que Jesús dio a sus discípulos es elevada. Él declaró: quisiera que fueseis perfectos. Si esto te hace sentir inepto, recuerda que Jesús también dijo: bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa ley mayor es una invitación, es otra forma de decir: venid a mí y sed salvos. Al igual que la ley de Moisés, dicha ley nos orienta hacia Cristo, el único que puede salvarnos y perfeccionarnos. Él dijo: he aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis. Este versículo es el título para esta semana. Yo soy la ley y la luz, dijo el Salvador. Antes de pasar al tema de fondo y el análisis del capítulo 15, vamos a ver un video. Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12, que yo he escogido de entre vosotros para ministrar en bien de vosotros y ser vuestros siervos. Y también más bienaventurados son quienes crean en vuestras palabras, porque testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy.
Bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados son todos los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados son los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque serán llenos del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados son todos los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados son todos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros. Porque tendréis gran gozo y os alegraréis en extremo, pues grande sea vuestro galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? La sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Os doy a vosotros ser la luz de este pueblo. Una ciudad sobre una colina no se puede ocultar. ¿Encienden los hombres una vela y la ponen bajo un almud? No, sino en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos. Porque a menos que guardéis mis mandamientos, no entraréis en el reino de los cielos. Ha sido dicho por los de los tiempos antiguos que cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Pero quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio. Por tanto, si vienes a mí o deseas venir a mí y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón y te recibiré. Fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio. Mas quien mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Os mando que no permitáis que estas cosas entren en vuestro corazón. Porque mejor es que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Y está escrito también que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estas cosas que existían en la antigüedad bajo la ley se han cumplido todas en mí. Las cosas antiguas han pasado, y todas las cosas se han vuelto nuevas. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando ores, no lo hagas para ser visto por los hombres. Cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De esta manera puedes orar.
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Amén. No os acumuléis tesoros sobre la tierra, sino acumulaos tesoros en los cielos. Porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Acordaos de las palabras que he hablado, porque sois aquellos a quienes he escogido para ministrar entre este pueblo. Os digo pues, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni tampoco por vuestro cuerpo, con qué lo habéis de vestir. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Y sin embargo, ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán por sus propias cosas. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Así que en cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Todo árbol bueno produce buen fruto, mas un árbol malo da mal fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra la casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Y todo el que me oye estas palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra la casa, y cayó, y grande fue su caída. A cualquiera que se acuerde de estas palabras mías y las haga, lo exaltaré en el postrer día.
Jesús es la luz y la ley. Vamos a analizar parte de lo que hemos escuchado, en especial el capítulo 15, ¿sí?, de Tercera Nefi. El Señor dijo en Tercera Nefi capítulo 15, en versículo 15, he aquí, soy yo quien di la ley. Él fue quien dio la ley al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob. Él fue el gran Jehová, el gran yo soy, el Dios de Israel, que se hizo hombre, vino entre los suyos, y los suyos no le recibieron. También vino a las otras tribus perdidas aquí en el continente americano, que no estaban perdidas para el Señor. He aquí soy yo quien di la ley. Al respecto, para aquellos criados en la tradición de la ley de Moisés, el legislador era también el Señor Dios Todopoderoso. Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fue el creador del cielo y la tierra. Por lo tanto, que el Señor diga, yo soy el que dio la ley, define su papel divino tan dramáticamente como cualquier otra cosa que pudiera decir. Jesucristo no es otro que el Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, la ironía es que el dador de la ley fue despreciado y rechazado por los hombres, llevado como un cordero al matadero. Las primeras impresiones lo son todo. Cuando vino como un niño en un pesebre, criado en Nazaret, como hijo de un carpintero, los judíos preguntaron, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Por lo tanto, cuando el legislador les explicó que la ley los condenaría a todos, no creyeron. Dijo, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si vosotros le creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí podemos hacer referencia que el Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no va a ser el acusador. Él no nos va a acusar, sino en el caso del pueblo de Israel, a Moisés, a quien no le creyeron. En nuestros tiempos, por no creerlo, los que escribieron Pedro, Santiago, Juan y todos los apóstoles, lo que escribió en esta última dispensación el profeta José Smith y todos los profetas y apóstoles de esta última dispensación, ellos serán los que nos acusarán. Porque seremos acusados por lo que está escrito, por lo que ellos dijeron, por las advertencias que ellos nos dieron. El Salvador no es un acusador.
lo que Él dijo a través de sus palabras, esas palabras nos condenarán si le hemos escuchado. Continúa diciéndonos, vosotros no guardáis la ley. Si hubieseis guardado la ley, me habríais recibido, porque yo soy el que dio la ley. Si el pueblo de Israel hubiera guardado su ley, su palabra, le hubiera reconocido a través de la ley. Es por eso que él dijo, yo soy el que dio la ley. En esta última dispensación también nos dirá lo mismo. Yo soy el que dio la ley y los mandamientos para que guardáis en esta última dispensación. En contraste con sus humildes comienzos en el viejo mundo, la dramática entrada de Cristo en el nuevo mundo dejó pocas dudas sobre su divinidad. Este nuevo mundo, el continente americano. Los nefitas se preguntaron cómo fue que las cosas viejas pasaron, pero nunca cuestionaron la identidad o autoridad del legislador. Si decía que la ley se cumplía, eso les bastaba. No murmuraron. Y nosotros tampoco debemos de murmurar, porque el Señor nos ha dado más ley, mandamientos, para que lo cumplamos. El elder Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente al respecto. Claramente, la congregación nefita entendió esto más fácilmente que el mundo judío. En parte porque los profetas nefitas habían sido tan cuidadosos en enseñar la naturaleza transitoria de la ley. Abinadí había dicho, es preciso que guardéis la ley de Moisés aún, mas os digo que vendrá el tiempo cuando ya no será necesario aguardar la ley de Moisés. Palabras del profeta Abinadí que se dejó entender entre el pueblo y que Alma le escuchó y lo escribió. Con ese mismo espíritu, Nefi enfatizó, hablamos concerniente a la ley para que nuestros hijos sepan que la ley ya no rige. Y entendiendo que la ley ya no rige, miren ellos adelante hacia aquella vida que está en Cristo. Que podamos nosotros mirar aquella vida que está en Cristo hoy mismo. Y sepan con qué fin fue dada la ley. Y para que después de cumplirse la ley en Cristo, no endurezcan contra él sus corazones, cuando la ley tenga que ser abrogada, la ley preparatoria para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ya lo hizo. La ley que se dio a Moisés, todos los sacrificios que se hacían, eran en preparación para la venida del Salvador Jesucristo, para la venida del Mesías, que aún siguen esperando el pueblo de Israel, que ya vino, vivió entre ellos, mas no le reconocieron. Ese tipo de enseñanza, una advertencia contra el endurecimiento del corazón contra Cristo en defensa
ignorante de la ley de Moisés, podría haber servido y salvado a tantas personas que vivían en el viejo mundo en ese entonces y en todo el mundo ahora. Oh sí, como es probablemente esta clara doctrina fue enseñada enfáticamente en el viejo mundo. Entonces es más la pena que tales cosas sencillas y preciosas se hayan perdido o quitado de las pristinas enseñanzas del Antiguo Testamento. Es muy posible. Porque para el pueblo nefita, que eran descendientes de los mismos judíos, del mismo pueblo de Israel, que vinieron a vivir en este continente americano 600 años antes de Cristo, ellos comprendieron la ley Nefi, Leí, los profetas Jacob y los demás profetas entendían perfectamente. Isaías habló de señales, de todo lo que iba a pasar el Salvador. Es muy posible que hayan escondido los escritos de Isaías por las supercherías sacerdotales de aquel entonces. El del Neil A. Maxwell dijo y agregó lo siguiente: es irónico que muchos en la época de Jesús se negaran a escucharlo porque estaban tan fijos en Moisés. A los que lo perseguían porque había sanado a un inválido en sábado. Les dijo: si vosotros le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sin embargo, Jesús había llamado, instruido y enseñado personalmente a Moisés. ¿En quién estamos fijos en este último tiempo? ¿Estamos fijos en las religiones o en algún tipo de religión o doctrina o filosofía del mundo? ¿O nuestra mirada está fija en el Salvador Jesucristo? Si está nuestra visión y mirada fijo en el Salvador Jesucristo, y eres un hermano que no eres miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, escúchale al Señor. Porque si eres de Cristo y das testimonio que eres de Cristo, entonces comprenderás y entenderás las palabras de Cristo, que son transmitidas hoy por profetas vivientes. Si tienes duda, si tu corazón no quiere aceptar, y tú sabes que Dios, el Señor, contesta todas las oraciones, pues tiempo de hincarte ante el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y le consultemos si estas cosas son verdaderas. Si el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, si hay profetas vivientes hoy en día, si el Salvador Jesucristo ha restaurado su iglesia en preparación para su segunda venida hoy en día, preguntad al Señor en el nombre de Jesucristo. Y de seguro doy mi testimonio que el Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, te responderá por el poder del Espíritu Santo. Y sabrás, como yo sé, y testifico, que esta es la iglesia de Jesucristo. Él la restauró en preparación para la segunda venida de Jesucristo, en cumplimiento de las profecías dadas a Isaías, Jeremías y tantos profetas, a Daniel, el mismo libro de Apocalipsis. Profecías cumplidas en este tiempo. No tengamos miedo de preguntar
a nuestro amado Padre Celestial, en el nombre sagrado de su Santo Hijo Jesucristo. Sé que le responderá. Y hay muchos que tienen el temor que el Padre Celestial verdaderamente le dé respuesta. Quieren evitar esa responsabilidad de unirse a la Iglesia de Jesucristo porque están muy atados al mundo, a sus tradiciones, a su filosofía del mundo o a las doctrinas de diferentes iglesias. Tengamos cuidado de no ser parte como lo fue el pueblo judío que no reconoció a su Salvador y a su Redentor. Pase lo mismo en este tiempo. Que no reconozcamos a nuestro Salvador Jesucristo en este tiempo. El profeta Russell M. Nelson ha dicho que el Padre Celestial quiere hablarte, quiere hablarnos. Pues si el profeta del Señor lo ha dicho, así es. Así es que el Señor dijo alguna vez también, pruébame y verás. Continuamos con la lectura. Tercera de Nefi, capítulo 15, versículo 7. El Señor dijo, no abrogo lo que se ha hablado concerniente a las cosas que están por venir. Si bien la ley se había cumplido, pero el Señor no vino a abrogar lo que se ha hablado concerniente a las cosas que están por venir. Veamos. Debido a que la ley de Moisés se ha cumplido, ¿podemos simplemente desechar el Antiguo Testamento? Las Escrituras ciertamente serían más fáciles de llevar sin él. La respuesta es obvia, pero hay muchos santos que efectivamente han desechado su Antiguo Testamento porque nunca lo han leído. Recuerdo asistir a una reunión de estaca cuando era adolescente. El orador pidió levantar la mano y preguntó a la congregación, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Mormón? ¿Cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento? ¿Cuántos de ustedes han leído Doctrina y Convenios? Y finalmente preguntó, ¿cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? Y esta pregunta es para todos. Ahora, hoy, ¿qué responderíamos? Veamos. Nunca olvidaré las pocas manos que se levantaron a esa última pregunta. Era como si casi todos los miembros hubieran sentido que las doctrinas del Antiguo Testamento simplemente no eran importantes. Hay muchas grandes profecías del Antiguo Testamento que aún esperan cumplirse. Isaías habló más sobre el milenio que cualquier otro profeta. Ezequiel vio la batalla final de Armagedón y detalló un hermoso templo milenario aún por construir. Daniel vio el reino de Dios de los últimos días que permanecería para siempre. Zacarías hizo una crónica del sitio contra Jerusalén que debe preceder directamente a la segunda venida. Malaquías nos enseña sobre el diezmo y la devolución de las llaves del sacerdocio de manos de Elías. Abdías habló de los salvadores en el monte de Sión. Ciertamente estas son cosas en las que deberíamos estar interesados, porque muchas de esas profecías se están cumpliendo hoy y se han venido cumpliendo desde el año 1821.
si ignoramos el Antiguo Testamento, ignoramos algunas de las profecías más grandes jamás dadas. El Salvador dijo: no destruyo a los profetas, porque todos los que no se han cumplido en mí, de cierto os digo, se cumplirán todos. Sin embargo, hay poca diferencia entre las profecías del Antiguo Testamento que han sido destruidas y las profecías del Antiguo Testamento que nunca se han leído. Es muy imposible que muchos santos en los últimos días no hayamos leído el Antiguo Testamento nunca, completamente. Quizás algunos párrafos en la escuela dominical. Quizás es tiempo de que podamos leer el Antiguo Testamento como una meta particular. El Espíritu Santo llegará a sus corazones con una potencia tan grande que amarán también ese maravilloso libro. Y muchas de esas cosas están en el libro de Mormón, o los correlacionará, les llevará al libro de Mormón. Igual, los que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo, os invito también a leer el Antiguo Testamento, pero de otra perspectiva, con la perspectiva de encontrar al Señor en esos escritos. Tercera de Nefi, capítulo 15, versículo 9. El Señor dijo: he aquí yo soy la ley y la luz, mirad hacia mí. Justamente el título para esta semana de Ven, Sígueme, que estamos estudiando en este año. El Señor quiere que sepamos firmemente que Él es la ley y la luz del mundo. Y que aquel que mire al Señor será salvo. Por eso Él dijo: mirad hacia mí. Veamos qué nos dice el Elder Neal Maxwell. Una vez que el maestro de escuela de la ley inferior nos lleva a Cristo, Él mismo se convierte en la fuente de la ley superior que se aplica a nuestras necesidades personales. Por tanto, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Este versículo lo encontramos en 2 de Nefi, capítulo 32, verso 3. En las palabras del profeta Nefi. Continúa diciéndonos el Elder Bruce C. Hafen. Como enseñó a los nefitas, la ley que se dio a Moisés tiene su fin en mí. He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis. Les dijo el Señor a los nefitas. Si miramos al Señor y perseveramos en Él hasta el fin, ¿qué nos dice? Viviréis. Viviremos la vida eterna. Obtendremos la exaltación y la vida eterna. Este contexto bíblico puede iluminar nuestro intento de vivir el Evangelio en su sentido más completo. Porque sin un entendimiento de lo que se espera de nosotros después de haber sido preparados por la ley inferior,
podríamos estar a la deriva en una meseta de complacencia durante gran parte de nuestras vidas adultas. Sin un avance en la actitud que nos eleve al plano de la ley superior. Podemos pensar en vivir el Evangelio como poco más que una adherencia superficial a los mandamientos externos. En ese nivel limitado, es posible que ni siquiera reconozcamos al Salvador cuando viene a nuestras vidas con la esperanza de llevarnos más allá del maestro de escuela que nos trajo a Él. Como una cuestión práctica, ¿en qué se diferencia la ley superior? ¿Es simplemente más mandamientos? Por el contrario, probablemente son menos mandamientos, pero mandamientos de una calidad diferente a los 10 mandamientos. Lo suficientemente amplios como para incluir la ley menor. Amplios como para incluir la ley menor. Lo suficientemente profundos para trascenderlos. ¿Qué vino a sus corazones? ¿Qué han escuchado de lo que no se ha dicho ahora, hasta este momento? ¿Qué les dijo el Espíritu? ¿Qué deben hacer a partir de hoy? ¿O qué debemos hacer? El Salvador dijo al pueblo nefita, en el versículo 17 lo encontramos en 3 Nefi, capítulo 15. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A él también les dijo, a ellos también les dijo. Como lo dijo al pueblo de Jerusalén, que tenía otras ovejas que no son de este redil, le dijo. A ellos vino. Veamos. Ningún comentario es mejor que el comentario del Señor. Este es el mejor ejemplo del Salvador explicando el significado de un pasaje específico de las Escrituras. Por lo tanto, no se necesitan más comentarios interpretativos. Más bien, debemos subrayar la importancia de Juan, capítulo 10, versículo 16, para el libro de Mormón. Solo hay 3 escrituras bíblicas que tratan directamente con el libro de Mormón, y esta es una de ellas. Las otras 2 se encuentran en Ezequiel 37, 16, que habla de la vara de Judá y la vara de José. Y en Isaías 29, que cuenta la historia de Charles Andon y explica cómo el libro de Mormón habla como un espíritu familiar desde el polvo. Los 3 de estos pasajes son escrituras misioneras increíblemente importantes. Isaías, Ezequiel y 3 Nefi. En el versículo 18 el Señor dijo, por motivo de la obstinación y la incredulidad, me mandó el Padre que no les dijese más. El Señor nos puede decir más. Él puede darnos mayores revelaciones, como le quiso dar al pueblo judío. Pero el Padre le mandó que no dijese más. Y ese más les dijo al pueblo nefitas aquí, que estuvieron preparados, dispuestos a recibir sus enseñanzas.
Por motivo de la obstinación y la incredulidad me mandó el Padre que no le dijese más. Hermanos y hermanos, no seamos obstinados ni incrédulas para poder decir un poco más. El Señor siempre ha dado un poco más a los santos fieles desde Abraham. ¿Abraham tenía escrituras antiguas? Posiblemente sí. Escrituras que podrían ser del sacerdote Melquisedec, de Adán, de Enoc, de Noé. ¿Él se limitó solamente a esas escrituras? ¿O abrió su mente, su corazón al Señor y recibió mayores, cosas mayores? Si Abraham hubiera sido obstinado e incrédulo, no hubiera existido el pueblo de Israel. Y si no hubiera existido el pueblo de Israel, hasta pienso yo, ya que todo el mundo estaba contaminado, y el único hombre que le creyó a Dios fue Abraham, y por supuesto su esposa, y su primo. Su padre y su madre, que antes habían sido creyentes en Dios, se habían apartado y se fueron tras el imperio egipcio. Se confundieron en el mundo, ya que en ese tiempo gobernaba Egipto, como hoy gobierna el mundo. Élitos o países mayores, que ustedes sabrán quiénes son. Si él no hubiera aceptado, es muy posible que el Señor posiblemente hubiera destruido este planeta Tierra, porque hubiera llegado al colmo. Pero por un hombre. Y hizo convenio con este hombre Abraham. No hizo convenio con otros hombres. Con Abraham, luego con Isaac y Jacob. Y así hasta ahora. Y en las escrituras dice, por amor a Abraham, envió a su Hijo Jesucristo y cumplió su promesa en esta tierra. Bendito sea Abraham entonces. Su fidelidad y lealtad es un gran ejemplo para nosotros, sus descendientes también. Así que tenemos parte de su sangre. También podemos ser fieles y leales tal como lo fue Abraham. Y tantos profetas que vinieron después de Abraham. Moisés, Ezequiel, Isaías y tantos profetas también. ¿Qué nos dice al respecto el manual? El Señor está listo para darnos tanta revelación como tengamos fe para merecer. Muchos santos de los últimos días han recibido revelaciones particulares y especiales, cosas que nos han revelado a otros. Porque el Señor dice, está listo para darnos tanta revelación como tengamos fe para merecerlos. Revelaciones personales. ¿Y a causa de qué? De nuestra fe. José Smith vio al Padre y al Hijo a causa de su fe. Oliverio Caudio pudo ver Salvador y muchos otros profetas también, a causa de su fe. Otros profetas de esta última dispensación han visto al Salvador a causa de su fe. Y sé que muchos santos de los últimos días han visto al Salvador Jesucristo y aún al Padre Celestial a causa de su fe. ¿Por qué? Porque el Señor está listo para darnos tanta revelación como tengamos fe para merecer.
Pero a veces nos contentamos con lo que sabemos, lo que tenemos. Pensamos que ya basta, como muchos escuchan, basta, solamente tenemos una Biblia, no podemos decir más del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para callar la boca al Señor? O para que Él no pueda darnos mayores escrituras, mayor conocimiento. A veces preferimos regurgitar nuestras dichés doctrinales favoritos que realizar el estiramiento mental y el ejercicio intelectual necesarios para comprender un nuevo concepto. Un nuevo concepto como la obra vicaria, como el bautismo por nuestros antepasados. Y aquellos pueden ser salvos también. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio restaurado del Salvador Jesucristo. Aquellos que no pudieron y no tuvieron la oportunidad de ser bautizados y recibir todas las ordenanzas salvadoras que el Señor tiene para ellos. Porque a ellos también se les está predicando el Evangelio allí en el mundo de los espíritus, donde están actualmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? Por nuestros antepasados. Benditos son aquellos que han hecho algo por sus antepasados. Pues sigámonos esforzándonos por hacer un poquito más. Como los judíos de la antigüedad, si luchamos con la incredulidad, no deberíamos esperar recibir mucho más de lo que ya tenemos. Más tarde explica Nefi, si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. El Señor no nos va a dar cosas mayores si no aprendemos a creer en estas cosas que tenemos ahora, hoy en día, si no las guardamos con todo el respeto ante el Señor. Si no guardamos la ley del día de reposo, como el Señor lo ha mandado, ¿cómo podemos esperar que Él nos dé otra ley? O la ley de consagración, que se vivirá en el milenio. Debemos estar preparados y dispuestos. Que podamos escuchar la palabra de Nefi. Él le dijo a su pueblo y nos dice a nosotros. Y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores. Y esas cosas mayores lo vive la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y les es retenido a causa de la incredulidad al mundo cristiano. Que solo se aferran que tiene una Biblia. Y muchos de esos cristianos se aferran solamente algunos al Antiguo Testamento. Le restan poca importancia al Nuevo Testamento. Y viceversa. Y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación, dice el Señor. He aquí estaba a punto de escribirlas, cuantas se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió, diciendo, pondré a prueba la fe de mi pueblo. Así que tenemos las cosas que tenemos ahora y estamos bajo prueba con respecto al libro de Mormón. Por eso nuestros amados profetas de esta última dispensación enfatizan siempre en cada conferencia que leamos el libro de Mormón. Porque no lo estamos haciendo el pueblo de santo de los últimos días, no lo está haciendo como debería de ser. En contraste, el hermano de Jaré mostró tanta fe que el Señor no pudo ocultarle nada.
Al igual que José Smith, un joven de 14 años, demostró tanta fe que el padre y el hijo no pudieron ocultarse ante ese jovencito de 14 años, un niño, pero con gran fe. Continúa la lectura. Ahora daremos la definición de Butterworth de incredulidad. Él dice que es una falta de crédito y una falta de confianza en la palabra y la verdad de Dios. Eso es el significado de incredulidad. Una falta de confianza en la palabra y la verdad de Dios, que surge no de una falta de evidencia de la verdad divina, sino de una raíz, enemistad del corazón contra ella. Y es una desobediencia criminal. Palabras duras, sí, pero verdaderas. Siendo la incredulidad la única razón que se puede dar, porque no tendremos revelación ahora, y precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito y allá un poquito, así como en los días de los antiguos profetas. Que podamos despejar nuestra mente de la incredulidad. Seguir avanzando. Esforcémonos por guardar los mandamientos que Dios nos ha dado en este tiempo. En el versículo 19 el Señor dijo: fuisteis separados de entre ellos por motivo de su iniquidad. Estaba refiriendo al pueblo nefita, que ellos fueron separados entre ellos, entre el pueblo de Israel, por motivo de ¿qué? De la iniquidad del pueblo de Israel. Sacó a una familia, pues decía dos familias, de este lugar, de Jerusalén, y lo llevó al continente americano. Como las escrituras lo llaman las islas del mar o el Nuevo Mundo. La necesidad de que el Señor separe esta rama de José del resto de la casa de Israel se expresa en la alegoría del olivo. Cuando el árbol comenzó a descomponerse inicialmente, la mayoría de las ramas principales se estaban pudriendo y las raíces ya no proporcionaban el sustento necesario. El Señor había alimentado algunas ramas tiernas que tuvieron que ser replantados porque el árbol madre había comenzado a marchitarse. Y aquí dijo el Señor de la viña: tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece al pueblo de Israel, y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y así lo hizo y los injertó en este continente americano. Una rama de Israel. Hay otros ejemplos en los que el Señor ha tenido que separar un grupo de personas para mantener puras sus tradiciones religiosas. Una de las razones por las que los israelitas estaban tan recelosos de casarse con gentiles es que el Señor no quería que sucumbieran a las formas gentiles de idolatría. Eso fue la razón. Por eso no les permitió que se casaran con los gentiles, porque los gentiles eran idólatras. No podemos encontrar deuteronomios de José. Desafortunadamente, mezclarse con los malvados
tiene una mayor tendencia a derribar a los justos que a reformar a los malvados. Los justos tienen que estar entre los justos. Si predicamos en el mundo, es predicar en el mundo, no contaminarnos con las cosas del mundo, porque nos derribarán. Nos haremos, hasta muy posible, adictos a sus sustancias nocivas. Otros ejemplos incluyen al pueblo de Nob, los jareditas, los primeros nefitas y las otras tribus dispersas de Israel. El Elihu Nibley dijo lo siguiente: la semejanza de una migración del pueblo de Dios a otra no es un accidente, según el Libro de Mormón. En todas las épocas en que los inicuos llegan a un punto sin retorno, se les impide frustrar el plan de Dios, provocando una fuerte separación entre los dos. Uno podría llamarlo una forma de cuarentena, separados del mundo. A la venida del Salvador Jesucristo, el Señor separará a los justos de los malvados, al igual que lo hizo muchas veces. Los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz. Les enseñó al pueblo nefita, y está en 3 Nefi, capítulo 15, verso 23. Y el Señor les dijo al pueblo, le estaba explicando acerca de que tenía ovejas en otro redil y que ellos eran sus ovejas. Y más no entendieron el pueblo de los judíos. Los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz. Ellos no lo. Él no vino a ellos. Él vino a su pueblo. Durante el ministerio del Salvador, dejó en claro que su propósito era ministrar a la casa de Israel. A la mujer de Canaán le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué dijo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta ese tiempo, la casa de Israel eran ovejas perdidas. Se habían separado del Señor. No los reconocieron. Cuando envió a los 12 como misioneros, les aconsejó. Veamos el consejo. Por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otras ovejas perdidas. Algunas otras tribus que estuvieran por allí. Se les mandó. Antes de la resurrección, el mensaje del Evangelio debía enviarse exclusivamente a la casa de Israel en cumplimiento de las profecías. Porque dice las profecías que Él vino a los suyos y les predicó a los suyos. Debían ser los primeros en escuchar el Evangelio a fin de cumplir. ¿Cumplir qué? La palabra del Señor cuando dijo, muchos primeros serán postreros. Y los postreros, primeros. Después de la resurrección, el Salvador no se les aparecería a los incrédulos e indignos de presenciar la resurrección del Señor. Él no va a venir ante un indigno, ante un gentil, ante un idólatra, ante un hombre del mundo, un malvado. Por lo tanto, los gentiles nunca recibieron sus ministraciones personales ni escucharon su voz. Si el Señor lo dijo, es nunca lo hicieron. Pero llegaría el día en que los últimos serán los primeros.
meros. Estamos en ese tiempo. Muchos gentiles son miembros de la iglesia. Por lo tanto, entran al convenio de Abraham. Son el pueblo de Israel por convenio. El de James E. Thomas dijo lo siguiente: incluso los apóstoles judíos habían supuesto erróneamente que esas otras ovejas eran las naciones gentiles, sin darse cuenta de que llevar el evangelio a los gentiles era parte de su misión particular, y ajenos al hecho de que nunca Cristo se manifestaría en persona a los que no eran de la casa de Israel. Entonces siempre el Señor se manifestará primero a la casa de Israel. Antes de la segunda venida, en que todo ojo lo verá, y que vendrá sobre las nubes, primero vendrá a la casa de Israel. Entre sus santos y entre la casa de Israel, el pueblo que está actualmente en Israel, en Jerusalén. Él vendrá a los suyos primero. Personalmente, como dice, cara a cara, lo verán cara a cara. A muchos podremos tener el privilegio de tocar sus manos, sus pies y su costado. Y el Señor mismo nos ministrará. Por la inspiración del Espíritu Santo y bajo el ministerio de hombres comisionados y enviados, los gentiles oirían la palabra de Dios. Se viene haciendo hoy en día. Pero para la manifestación personal del Mesías eran inelegibles. Sin embargo, serán las misericordias y las bendiciones del Señor para los gentiles que acepten la verdad, porque a ellos el Espíritu Santo les dará testimonio del Padre y del Hijo. Y todos los que cumplan con las leyes y ordenanzas del Evangelio serán contados en la casa de Israel. Su conversión e involucramiento con los del Señor será como individuos y no como naciones, tribus o pueblos. Creo que el elder James Thomas ha sido muy claro. Principio que hemos aprendido. Si miramos hacia Jesucristo y perseveramos hasta el fin, entonces viviremos, obtendremos la vida eterna. Sé que nuestro Padre Celestial vive. Y yo sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en esta última dispensación, en cumplimiento de las palabras que transmitió a sus santos profetas, tanto en el Antiguo Testamento, escritos, como en el Nuevo Testamento. Dios vive. Dios es un fiel cumplidor de sus promesas y de sus palabras. Lo que Él ha dicho a través de sus profetas, Él lo ha dicho. Yo sé que Jesucristo es la ley y la luz del mundo. Y Él nos invita a venir a Él. Que podamos hacerlo. Que podamos guardar sus mandamientos. Que podamos serle leal y fiel a Él, al Señor Jesucristo.
la lealtad y fidelidad al Señor trae como consecuencia grandes bendiciones y bendiciones eternas. Y el más grande de sus bendiciones eternas es la exaltación y la vida eterna. Vivir al lado de ellos, como familias eternas. Comparto todas estas cosas con mucho amor en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su tiempo. Que el Señor les proteja, les bendiga y nos bendiga a todos nosotros. Que podamos esforzarnos y pedir ayuda al Señor para poder seguir esforzándonos por mejorarnos cada día, ser mejores cada día un poquito más como el Salvador Jesucristo, siguiendo su ejemplo perfecto. Sé que lo podemos hacer poco a poco, línea sobre línea, precepto por precepto. Recibiremos mayores revelaciones y mayores bendiciones. La luz nos iluminará, porque Jesús es la luz. Y si estamos bajo sus alas, bajo su protección, su luz también será nuestra luz. Muchas gracias por su atención. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Muchas gracias. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.